El dueño del Universal en graves problemas y es que la unidad de inteligencia financiera, la nueva UIF, le ha encontrado varios envíos por varios miles de dólares al extranjero, similar a lo que sucedió en la boda de Santiago Nieto, recordando que a Ili Ortiz le fue decomisado varios dólares, 35,000 dólares, que estaba llevando a esta boda. Esto que provocó finalmente la salida de Santiago Nieto. Así que Pablo Gómez finalmente ha empezado a investigar ahora sí a este personaje, este dueño de medio, y sería esta la segunda vez, no la primera, que tendría problemas de este tipo, porque con Cedillo sucedió exactamente lo mismo. Lo curioso es que todo esto está pasando el mismo día que Santiago Nieto ha reaparecido en los medios nacionales, en este caso con Vicente Serrano, para señalar y volver a confirmar que él sigue en la 4T. Pero lo más grave de todo esto es que ya ha empezado a trascender que lo que sucedió en Guatemala era toda una gran trampa para exhibir a la esposa de López Obrador, a Beatriz Gutiérrez Müller, ahí en un avión privado con esos 35,000 dólares. ¡Wow! Así que vamos a arrancar, y es que hace unas horas en el programa de Vicente Serrano, debe reconocerse, la verdad es que tuvo la exclusiva, reapareció Santiago Nieto señalando que sigue siendo leal, súper leal a la 4T y que incluso fue invitado de honor, o bueno, invitado especial en el AMLOFest. Vamos a escucharlo. Doctor, te vimos en el Zócalo, ¿te invitaron? ¿Cómo ha sido esto de Santiago Nieto en el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de días turbulentos? Bueno, sí, yo creo que es muy importante esta presentación de los 3 años de gobierno del presidente López Obrador. Me tocó colaborar una buena parte de estos 3 años y yo soy un convencido de los aportes que el presidente ha hecho al país, a la transformación de la vida pública de México. Y por supuesto era mi oportunidad de reiterar mi lealtad al presidente, al proyecto de la Cuarta Transformación y por supuesto a esta idea que todos tenemos de combatir la corrupción y la impunidad en el país. Doctor, Y bueno, al final también le preguntó a Vicente Serrano sobre el tema de Samuel García. Le recomiendo que vean la entrevista si quieren ver todo esto. No es mi intención, obviamente, spoilearla. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Al final fue Santiago Nieto al AMLOFest y reaparece hoy de manera pública con Vicente Serrano. Lo interesante es que reaparece en un momento muy interesante, porque debemos recordar el origen de la salida de Santiago Nieto, que más que la boda en sí, fue esto. ¿Se acuerdan? El escándalo por los 35,000 dólares que el dueño del Universal, Ili Ortiz, finalmente le fueron decomisados. Recordando que este personaje, el dueño del Universal, rentó un avión privado para trasladarse a Guatemala. Eso no tiene nada de malo. El problema es que una vez que llegó a Guatemala fue detenido una colaboradora de él porque quería ingresar a Guatemala 35,000 dólares no declarados, lo cual es un delito incluso internacional. Es algo que no se debe hacer y lo estaba haciendo Ili Ortiz. Y al final ellos señalaron y perjuraron los del Universal que todo estaba en orden, que sí lo habían declarado ahí en la aduana de Toluca, pero lo cierto es que a nadie convenció esta versión. Y bueno, por esta razón fue la que cayó Santiago Nieto, porque ni modos que Santiago Nieto, como titular de la inteligencia financiera, fuera a investigar a un invitado suyo a su boda por, bueno, a estar contrabandeando 35,000 dólares. No, las que tenía un gravísimo conflicto de interés Santiago Nieto con Ili Ortiz. En ese sentido, cuando llegó Pablo Gómez, la verdad es que lo primero que debía hacer precisamente era esto, subsanar ese conflicto de interés e investigar estos miles de dólares. Esto lo comenté yo en aquel momento. Pues, ¿qué creen? Efectivamente, empezó a hacer esto Pablo Gómez y, ojo con el dato, empezaron a aparecer cosas muy, muy, muy fuertes. Esto dice la Política Online, que ya investiga Pablo Gómez a Ili por sus viajes en efectivo al exterior. La palabra es viajes, en plural. No solo está investigando Pablo Gómez al tema de Guatemala, sino muchos más. ¿Qué dice la nota? El titular de la UIF, Pablo Gómez, ya busca información sobre por lo menos 4 viajes al exterior con altas sumas de dinero en efectivo realizados por Ili Ortiz en el último año y medio.
desde el 2020. Tiene ya cuando menos cuatro viajes al exterior de Ili Ortiz, donde está trasegando dinero en efectivo. El dueño del periódico El Universal está en la mira después de este escándalo en Guatemala. La pesquisa sobre Ili está entre las prioridades de Pablo Gómez. ¿Qué sucede? Y lo peor es esto. El empresario, fíjense, pretendía trasladar a Guatemala a la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Bueno, no la primera dama, la esposa Obrador, quien inicialmente iba a ser la madrina del enlace matrimonial de Santiago Nieto. Según lo que señala, el plan del dueño del Universal era exponer a Beatriz Gutiérrez a bordo del avión privado, y supongo yo también con los miles de dólares, y así criticar la supuesta autoridad. Era toda una trampa contra Beatriz Gutiérrez Müller, increíble. Obrador conoció del plan, bajó inmediatamente a su esposa del viaje y después, dice aquí, procedió a orquestar la detención del vuelo privado. Pero lo cierto es que tal vez el presidente ya sabía que estaban transbordando miles de dólares y dio el pitazo. Eso podría haber sido. O tal vez Hertz Manero, recordando que era la boda de su acérrimo rival Santiago Nieto. Pero al margen de cómo fue detenido, lo grave aquí era que cómo se expone la trampa, un plan del dueño del Universal para exponer a Beatriz Gutiérrez Müller. Ahora también Pablo busca conocer más sobre los supuestos viajes del empresario al exterior con sumas de efectivo. Ojo con el dato. La situación del dueño del Universal señala es igual a la de delicada que en los años de Zedillo, cuando fue arrestado por fraude fiscal. Así que esto no es la primera vez que sucede a Juan Francisco Ili Ortiz. Es algo que parecería más común de lo que parece. Y efectivamente, si nos trasladamos a 1996, esta es una nota del País, ¿no? El propietario del diario mexicano El Universal detenido por fraude fiscal, ¿no? En 1996. ¿Qué decía aquella nota? En medio de un fuerte escándalo, fue detenido ayer uno de los principales magnates de la prensa mexicana, Juan Francisco Ili Ortiz. Es acusado por el gobierno federal de Ernesto Zedillo de evadir al fisco alrededor de 5.4 millones de dólares. El editor, o sea, Ili, solo permaneció unas horas detenidos, ya que el juez decidió su libertad provisional cuando pagó una fianza por casi 2 millones de dólares. O sea, pagó casi la mitad de lo que debía al fisco, ¿no? Y entonces al final salió. ¡Wow! ¿No? Es interesantísimo esta nota de que finalmente Juan Francisco Ili Ortiz, ahí está finalmente en el Universal, tiene problemas así, tuvo problemas en el 96 sobre este tema, y ahora sucedió algo muy parecido, o bueno, no exactamente parecido, fue evasión al fisco, pero sí sucedió algo muy sospechoso, y ahora también Pablo Gómez tiene la sospecha de que esto era una trampa contra Beatriz Gutiérrez Müller. Y la pregunta es, yo creo que no, pero ¿no será Santiago Nieto cómplice? Supongo que no, porque si no, no lo hubieran invitado al AMLO Fest. Pero de todos modos, sí es sospechoso señalar que aparece en el mismo día que se empieza a estallar el escándalo de Juan Francisco Ili Ortiz y, bueno, más maletas de efectivo transportadas en aviones privados. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.